Buenos días para todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias al Evangelio de Juan? Y hoy comenzamos una nueva sección de este grandioso Evangelio. Vamos a empezar en el capítulo 6. Y hoy quiero hacer la introducción del capítulo 6. Este capítulo tiene 71 versículos. Son bastantes para los que estamos acostumbrados, pero hoy los vamos a ver todos. Y hago la introducción porque tenemos de esta forma una idea global de todo el capítulo antes de tomar secciones más cortas. Quiero pasar por todo el texto, por eso les pido que si no han abierto sus Biblias las abran y me sigan en la medida que voy dando la lectura de los textos y explicando, pero antes de esto vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Padre, gracias te damos por la bendición de tenerte a ti como el Dios que ha provisto las Escrituras, que nos ha dado esta palabra viva, esta palabra de verdad, que no solamente nos instruye, sino nos transforma. Y hoy queremos que precisamente hagas eso, que transformes el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes para tu gloria y tu honra. Y esto te pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Si están buscando un título para este mensaje esta mañana, les sugeriría principios básicos del discipulado. Aquellos que ya han leído previamente el capítulo 6 de Juan podrían dar probablemente otro título, la alimentación de los 5,000, porque es lo que tenemos acá, o caminar sobre el agua, que también es otro de los milagros que tenemos aquí, o la preparación para el ministerio, o impresionar a las multitudes, o alguna cosa así. Pero creo que en la medida que avancemos juntos a través de este capítulo, se va a notar que estos versículos del capítulo 6 están tratando realmente sobre la preparación de los discípulos para el ministerio. Veámoslo entonces, y para comenzar, quiero que piense en la vida y el ministerio de Jesucristo en este momento. ¿Qué está sucediendo? En el capítulo 6 estamos aproximadamente a un año antes de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, y luego ascensión de vuelta a la gloria. Esto para estar a la diestra del Padre de donde había venido. Pero después de esto, lo que sucede es que los discípulos van a tener la responsabilidad de transmitir ese mensaje a otras personas, de predicar el Evangelio como él lo está haciendo. Y si hay algo que aprendemos acerca de los discípulos al leer los Evangelios es que son débiles en la fe, son carentes de humildad, algunos de ellos muy orgullosos, a menudo fallan terriblemente en lo que Dios espera de ellos y ciertamente no parecen apóstoles, ¿no es así? Se ven ineptos, débiles y miopes, como lo somos algunos de nosotros algunas veces. Y por eso Jesús aprovecha esta ocasión para enseñarles una lección muy práctica, la lección clave para prepararlos para el ministerio en el futuro. Y la semana pasada terminamos el capítulo 5. Y si recuerda, Jesús está allí en Jerusalén y va al estanque de Betesda. Hay un montón de personas enfermas allí. Están esperando ser sanadas, creyendo que cuando se meten en el agua, cuando esa agua se agita y ellos se meten, entonces son sanados. La primera que entra en ese lugar se cura. Y esa era una creencia errónea, pero eso era lo que creían. Y todos estaban allí, solo esperando, con la esperanza de ser curados algún día de su enfermedad. Y cuando Jesús entra al pórtico, tiene la capacidad de sanar a todas estas personas que estaban allí. Él entra y sana a un hombre que ha estado enfermo durante 38 años. Y el hombre no tiene ni idea de quién es Jesús. Y Jesús, ¿qué hace? Lo sana, le dice que tome su camilla y que ande. Y al instante el hombre quedó sano. Y tomó su camilla y echó a andar, dice el versículo 9 del capítulo 5. Y los religiosos entonces lo ven con su camilla y lo paran porque es un día de reposo. Lo paran y le preguntan, ¿qué está haciendo usted con eso? Y él responde, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿y quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Por qué? ¿Por qué preguntan? Porque están molestos porque él ha violado para
lo que ellos creen, el día de reposo. Y no le dan ni siquiera en ese momento un pensamiento a lo que en realidad ha ocurrido. Ha ocurrido un milagro y a estas personas no les importa. Siguen molestos. Y el hombre responde y dice, vea, yo no lo sé. Luego Jesús llega allí, se les presenta y ese hombre que ha sido sanado, más tarde vuelve corriendo a contarles a los líderes religiosos. Y los religiosos pueden ver con claridad que Jesús sanó a este hombre. Y lo hizo no solamente por el beneficio de sanar a este hombre, que ha estado enfermo durante 38 años, sino para que en esencia le pudiera ofrecer a ese hombre un lugar en el reino. Pero además hizo este milagro para que esas personas entendieran quién era él. Jesús está lidiando con estos líderes religiosos sobre el principio fundamental del tipo de autoridad que tiene Jesús, porque Él es igual a Dios, es igual al Padre, y no ha venido en su propio nombre, y se los dice múltiples veces. Y realizó este milagro, específicamente para facilitar la discusión, para poder entrar a hablar de esto, para poder dar testimonio a los líderes religiosos. Y no vino solamente para impresionarlos y convencerlos y que lo hicieran un rey. Él vino como rey ya. Él era el rey sobre ellos. Les ofreció un lugar en su reino bajo sus condiciones, pero ellos no las aceptaron. No vino para ser rey bajo las condiciones humanas. Y ahora lo que vemos aquí en el capítulo 6, cuando llegamos a esta mitad del capítulo, vemos que prácticamente es la misma lección. Es decir, todo el capítulo está inundado de lo mismo, el mismo tema. Jesús va a tratar con las multitudes, va a hacer un milagro en la primera parte de Juan, capítulo 6, que es la alimentación de los 5,000. Y luego se separa de la gente y cuando lo rodean al otro lado del mar de Galilea para alcanzarlo y hacerlo su rey, él se va. ¿Por qué? Porque lo van a hacer rey. ¿Y quién no quisiera hacerle rey? Piensen en eso. ¿Quién no quisiera hacerle rey al que los alimenta? ¿Quién no querría gobernantes que den dinero gratis? ¿No es así? Hay muchos que eso es lo que quieren, que les proporcionen lo que quieren. ¿Y quién no querría ese tipo de gobernantes que pueden simplemente cuidarles de esa manera, de una manera maravillosa, milagrosa, curando todas sus enfermedades y expulsando demonios y multiplicando los panes y los peces? ¿Quién no querría ese tipo de rey? Y Jesús, en la segunda mitad del capítulo 6, lo deja muy claro. No he venido para que me hagan rey bajo sus condiciones. He venido en el nombre de mi Padre para invitarlos a tener un lugar en mi reino, pero bajo mis condiciones. Ese es el punto de todo el discurso del pan de vida que encontramos acá. Va a decirles, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. En otras palabras, a menos que estén totalmente comprometidos conmigo, no tienen parte conmigo. Y esto es algo que incluso hay hoy un malentendido común sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo no es simplemente alguien para creer o para aceptar bajo sus condiciones y luego asumir que Él le va a perdonar todos sus pecados y que lo va a llevar al cielo. Jesús es el Dios encarnado, es el Dios en carne humana y si desea tener una relación con Él, debe venir a Él sobre la condición de quién es Él, bajo las condiciones que Él da y comprometerse con Él. Ahora eso es lo que vemos aquí en el capítulo 6. Jesús hace un milagro y lo usa como un medio para instruir a las multitudes. Pero antes de todo, lo usa este milagro principalmente como una lección para sus discípulos. Hay dos lecciones, varias lecciones clave, pero dos en particular. Y ambas hacen o dicen exactamente algo muy parecido. Dos lecciones clave que Jesús está enseñando a sus discípulos a partir de este milagro de la alimentación de los 5,000. Y es lo mismo, lo mismo con el milagro que hace más adelante sobre caminar en el agua. Son dos lecciones clave que Jesús usa para enseñar a sus discípulos. Pedro, Santiago, Juan y todos los otros serán preparados para el ministerio futuro con estas lecciones
Y estas son, por cierto, son lecciones que todos nosotros como creyentes necesitamos aprender. Y esencialmente se reduce a esto. Necesita buscar a Dios para encontrar la solución a los mayores desafíos de su vida. Necesita buscar a Dios para encontrar solución a los mayores desafíos de su vida. Y luego confíe, primero busque y luego confíe en que Cristo puede resolver los mayores desafíos de su vida cuando estos se presentan. Y verá que esto es lo que se enseña de una manera muy clara acá. Va a usar este milagro de la alimentación de los 5,000 como un medio para enseñarles a los discípulos. Escuchen cuando Dios les da las instrucciones, cuando Dios les da un reto y miren a su alrededor. Y si se dan cuenta de que no tienen la capacidad de enfrentar ese reto por sus propias fuerzas, por su propio poder, entonces, ¿qué va a necesitar hacer? Va a necesitar mirar a Dios y pedirle ayuda. Va a necesitar aprender a buscar al Padre y orar para que le capacite, para poder hacer lo que Él le ha mandado hacer. Y quiero ser claro en esto, antes de continuar. No estoy diciendo simplemente que sin importar lo que decida hacer, si se da cuenta de que no puede hacerlo en su propia fuerza, simplemente le pide a Dios y Él le va a permitir hacerlo. No estoy diciendo eso. Lo que vemos acá es que Dios ha prometido capacitarlo para hacer lo que Él le ha llamado a hacer. Y vamos a profundizar más en esto cuando lleguemos al discurso del aposento alto, cuando Jesús dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Esa promesa es una promesa y es una garantía absoluta de una respuesta afirmativa a la oración. Pero solo si y solo si usted se compromete a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, al momento que le echemos un vistazo a este capítulo 6, quiero comenzar ayudándole a ver la primera lección que Jesús está enseñando a los discípulos. Y es esta: busquen a Dios para la solución de los mayores desafíos de la vida, particularmente en el ministerio cristiano. Recuerde, en cierto sentido, esta es una lección hecha a la medida de los discípulos. Ellos son los que al final van a tener que continuar. Ellos son los que van a continuar con el ministerio de predicar el evangelio a todo el mundo perdido. Y es lo que hicieron. Si usted lee el libro de Hechos, es lo que hicieron. Después de que Jesús asciende, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Ir a predicar el evangelio, ir a predicar a Cristo. Ir a predicar a Cristo y Él crucificado. Y van a tener que enfrentarse, inclusive ellos mismos. Y allí lo vimos en el libro de Hechos. Ellos están enfrentando a estos líderes. Inclusive van a ser martirizados por ellos. Son desafíos que tenían que enfrentar los discípulos. Los mismos desafíos que está enfrentando Jesús. Y van a tener que aprender que cuando se ha dado un gran desafío que está más allá de la capacidad para cumplirlo, esta es la instrucción que Dios les ha dado. Busquen a Dios y pídanle que les capaciten. Y noten el versículo 1 del capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y si seguimos leyendo en los otros evangelios, este evento se menciona en múltiples ocasiones. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, capítulo 6, versículo 33 dice que la gente lo vio partir y muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Así que cuando Jesús y los discípulos llegaron, vieron a una multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. También nos dice que Jesús sanaba a los enfermos porque sentía compasión por ellos. Jesús estaba preocupado por los discípulos y quería pasar tiempo con ellos para darles instrucción, pero había tanta gente que no se lo permitían. Había estado Jesús trabajando arduamente y deseaba apartarse para que pudieran descansar y poder recibir la preparación para el ministerio. Pero a Jesús le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos.
eran dependientes de él, querían verlo hacer milagros y beneficiarse de ellos, al punto que literalmente lo seguían por todas partes. Y eso no es difícil de imaginar. Imagínense en el Bronx o en, como se llama hoy, San Bernardo. ¿A dónde irían esas personas si alguien como Jesús llega allá? Si Jesús estuviera en la mitad del centro de Bogotá, ¿qué haría la gente? Todo el mundo está ahí en ese momento. ¿Qué hace la gente a él, viéndolo a él hacerse milagros? Si supieran que estaba en camino hacia Chía, ahora va para Chía, ¿para dónde va todo el mundo? Todo el mundo va detrás de él. Así les toca caminar todo ese pedazo, hasta Chía, no le importa. La gente caminaba a largas distancias porque en ese tiempo ni Transmilenio había. Pero allá llegaban, estar cerca de él. Y luego en el versículo 3 leemos, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús estaba intentando apartarse de estas personas, pero la gente le seguía. Y en el versículo 4 se menciona que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, la cual añade un poco más de contexto a los eventos. Entonces en el versículo 5, Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Esto es clave. Jesús le hace la pregunta a Felipe. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús necesitaba una respuesta de Felipe? No, no necesitaba la respuesta. El versículo 6 no lo dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya tenía este plan, él ya lo tenía todo organizado. Él sabía cómo iba a alimentar a toda la multitud, pero quería enseñarles a sus discípulos una lección clave sobre la fe. Los estaba probando. Y Felipe responde en el versículo 7, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. En otras palabras, Felipe dice, ni siquiera si tuviéramos 8 meses de salario podríamos comprar suficiente comida para esta multitud. Es un desafío enorme. Sin embargo, en el versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, dice, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto? Para tantos. Y Andrés trae el niño con una pequeña cantidad de comida, pero también sabe que no es suficiente para la multitud tan grande. Así que vemos aquí que los discípulos han llegado al límite de lo que pueden hacer por sus propios medios. Ellos lo único que pudieron hacer fue traer al muchacho. No tienen suficiente dinero, no tienen suficiente comida, no hay nada por ningún lado que les pueda ofrecer esa comida. Todas las soluciones que se puedan imaginar están agotadas. Entonces Jesús en ese momento interviene y les dice que hagan que la gente se siente. Y en el versículo 10 dice que había mucha hierba en aquel lugar, y lo cual también es una nota interesante. Es un detalle interesante porque muestra que estas personas, estos discípulos, fueron testigos oculares. Ellos estaban ahí, vieron que el pasto estaba largo. Y se recostaron en número de unos 5,000. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Jesús no solo provee lo necesario, sino que lo hace en abundancia. Todo el mundo quedó satisfecho. Ese es un poder milagroso de Dios. Y en el versículo 12 continúa diciendo, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y esto también nos muestra un principio de administración. Jesús no solo provee en abundancia, sino que también se asegura de que nada se desperdicie. Porque piensen, todos saciados, todos llenos, 5,000 personas, todo el mundo lleno. ¿Ya qué quieren? Ya todos satisfechos. Este pedacito tirémoslo. Todo el mundo podría estar pensando eso. No. Hay que recoger todo eso. No solo Jesucristo provee en abundancia, sino que también se asegura de que nada se desperdicie. Y eso es un recordatorio inclusive para nosotros. Porque Dios ha sido muy generoso con nosotros, con esta iglesia. Con esta iglesia ha sido súper generoso. Tenemos una iglesia, todavía sí es cierto que estamos pagando, pero Dios ha provisto.
ha provisto este lugar, ha provisto las adecuaciones, todo lo ha provisto Él. La iglesia ha provisto un poco, pero mucho ha venido de yo no sé dónde. Es que yo no lo entiendo, pero Él sigue proveyendo de una manera que yo no me lo puedo explicar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuidar lo que Él nos ha dado, por supuesto, porque es lo que Él nos está dando. Así es. Y los discípulos hacen esto, recogen lo que sobra y en el versículo 13 nos dice el resultado. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Esto es un detalle asombroso. No solo Jesús alimenta a miles de personas con sus 5 panes y 2 peces, sino que al final los discípulos recogen 12 cestas llenas de sobras. 12. El número es exacto. Es como si Jesús estuviera mostrando que no solo puede proveer para la multitud, para los de afuera, sino que también a todos sus seguidores más cercanos también les provee. Él provee en abundancia, mucho más allá de lo que se necesita. El milagro es claro. Jesús multiplica el pan y los peces y todos comen hasta quedar satisfechos. Pero el propósito detrás de este milagro es aún más profundo. Jesús está enseñando a sus discípulos una lección sobre la dependencia de Dios. Ellos no pueden cumplir con lo que se les había pedido por sí mismos. No pueden alimentar a la multitud con sus propios recursos. Pero cuando dependen de Jesús, cuando confían en el poder de Dios, lo imposible se hace posible. Luego en el versículo 14 vemos la reacción de la multitud. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. La gente reconoce que algo extraño ha sucedido. Ven a Jesús como ese gran profeta, alguien enviado por Dios. Sin embargo, no entienden completamente quién es Jesús o cuál es su propósito. Quieren hacerle rey, pero su motivación es equivocada. Están interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos físicamente, proveer pan, satisfacer sus necesidades inmediatas. No están interesados en quién es Él, realmente, sino están interesados en lo que puede proveer, pero no lo que puede proveer espiritualmente. Y en el versículo 15, Jesús percibe esto, por lo que Jesús, noten, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte del Sol. Jesús sabe que la multitud no entiende su verdadero propósito. No vino para ser un rey terrenal que satisfaciera sus deseos materiales. Su reino no es un reino de este mundo. Así que se retira para evitar que lo obliguen a tomar un rol que no es suyo. Después de esto, la narración continúa con otro milagro. Los discípulos se suben a una barca para cruzar el mar de Galilea en el versículo 18. Allí dice que el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Los discípulos están remando con dificultad debido a esa gran tormenta. Están trabajando duro porque están luchando contra el viento, contra las olas. Y en este momento es en el que se enfrentan ellos mismos a una situación en la que no tienen control. Entonces el versículo 19 dice algo asombroso. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Jesús camina sobre el agua hacia ellos en medio de una situación muy tenebrosa, la tormenta. Los discípulos están asustados, como es comprensible, por supuesto. Pero Jesús les dice en el versículo 20, soy yo, no temáis. Jesús se revela una vez más cómo es Él el que tiene el control inclusive de la naturaleza. No solo multiplica el pan, los peces, también camina sobre el agua en medio de la tormenta. Él es soberano sobre todas las circunstancias. Y en el versículo 21 dice, entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente, noten ahí, la barca llegó a tierra donde iban. Inmediatamente. Jesús sube a la barca y de inmediato llegan a su destino. Todos quisiéramos viajar a esa velocidad, ¿no? De inmediato. Esto es otra lección poderosa para los discípulos. Cuando Jesús está con ellos
Incluso las situaciones más difíciles y peligrosas pueden ser superadas. No importa lo que enfrenten. Cuando confían en Jesús, Él les lleva a salvo a donde deben ir. Y este pasaje de Juan 6 nos enseña una lección profunda sobre la fe y la dependencia en Jesús. Los discípulos no pueden cumplir con lo que se les ha pedido por sus propios medios, pero cuando dependen de Jesús, lo imposible se vuelve posible. Jesús les enseña a mirar más allá de sus propios recursos, de sus propias capacidades y a confiar en el poder y la provisión de Dios. Y el texto también revela el verdadero propósito del ministerio de Jesús. No vino solo para proveer pan físico o para resolver las necesidades temporales de las personas. Él vino a ofrecer vida eterna, a mostrarse como el Salvador del mundo, a salvarlos por medio de entregar su cuerpo. Y no solamente les salva su cuerpo, sino les salva su alma también. Y aunque la multitud no entiende esto completamente en ese momento, los discípulos están siendo preparados para llevar ese mensaje, porque es el mensaje que ellos predican después. Después de que Jesús realiza estos milagros y enseña estas profundas lecciones a sus discípulos, la narración de Juan 6 continúa mostrando el contraste entre las expectativas de la multitud y la verdadera misión de Jesús. Y en el versículo 22 se nos cuenta que la multitud al día siguiente notó que Jesús no estaba presente. Noten, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. La multitud que había sido testiga del milagro de la multiplicación de los panes y los peces se da cuenta de que Jesús se ha ido. Comienzan a buscarlo. Es interesante notar que aunque están buscando a Jesús, sus motivaciones son incorrectas. Cuando finalmente encuentran a Jesús, le preguntan, ¿y cómo llegó allí? Y Él les responde directamente, exponiendo sus verdaderas intenciones. Noten el versículo 26. Jesús les dice, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Aquí Jesús les muestra que no le están buscando por la fe, ni por comprender el significado de las señales, sino simplemente porque llenó sus estómagos. No buscan a Jesús por quien Él es, sino por lo que pueden obtener de Él en términos materiales. Y esta es una advertencia importante sobre las motivaciones de seguir a Cristo. Jesús no quiere que las personas le sigan solo por los beneficios materiales que pueden obtener, sino porque reconocen que Él es el Salvador. Y en el versículo 27 Jesús les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Aquí Jesús está redirigiendo su atención a las cosas temporales a las eternas. Les insta a buscar la comida que permanece para vida eterna, que es la salvación y la vida espiritual que Él ofrece. Jesús es quien tiene la autoridad y el poder de dar vida, porque Él es el enviado de Dios. Y a pesar de esta declaración clara, la multitud sigue sin entender del todo la pregunta que deberían hacerse. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús se las responde en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús les deja claro que la única obra que puede hacer para agradar a Dios es creer en Dios. Es creer en Jesús, a quien Dios ha enviado. Esa es la única obra, creer en Cristo. La salvación no se obtiene por esfuerzos humanos o por hacer buenas obras, sino por creer en Cristo y en su obra redentora. Sin embargo, la multitud sigue enfocada en lo material y en el versículo 30 dice, ¿qué pues haces tú como señal para que te veamos y creamos? Le piden una señal más para poder creer en Él. Piensen en eso, a pesar de que han sido testigos han sido testigos de la multiplicación de los panes.
pero tú igual siguen pidiendo señal. Y hacen referencia inclusive a los antepasados. Noten el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Están comparando acá a Jesús con lo que Jesús ha hecho con el maná que proveyó Dios del cielo a los israelitas. Esperan que Jesús les dé inclusive una señal aún mayor. Pero Jesús responde corrigiendo su comparación en el versículo 32. En verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Jesús les explica que el maná del desierto no fue el verdadero pan del cielo, sino una sombra de lo que Dios iba a hacer en Cristo, a través de Cristo. El verdadero pan del cielo es Jesús mismo, quien ha sido enviado por el Padre para dar vida al mundo. Y en el versículo 33 Jesús hace esta declaración, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La multitud todavía no entiende, completamente perdida. Noten el versículo 34. Señor, él ya se los dice, pero Señor, danos siempre este pan. Ellos piensan que Jesús está hablando de pan físico. No les ha caído el 20. Y noten el versículo 35. Jesús hace una de las declaraciones más poderosas y conocidas. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí Jesús se revela que Él mismo es el pan de vida. No está hablando de satisfacer necesidades físicas, sino de necesidades espirituales que son mucho más profundas. Él es el único que puede satisfacer completamente el hambre y la sed del alma. Esa es una declaración de su deidad y de su rol como el Salvador. Jesús continúa en los versículos siguientes explicando que aquellos que creen en Él tienen vida eterna y nunca van a ser rechazados. En el versículo 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto es el corazón del Evangelio. Jesús ofrece vida eterna a aquellos que creen en Él y asegura su resurrección en el día final. Sin embargo, a pesar de esa poderosa enseñanza, la multitud sigue murmurando. Y muchos de ellos no pueden aceptar la idea de que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y en los versículos siguientes, la incomprensión y la incredulidad de la multitud se hacen inclusive aún más evidentes. Este pasaje, estos versos nos enseñan que de una manera profunda la necesidad de confiar en Jesús, no por lo que puede dar físicamente, sino por quién es Él, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y a medida que vamos avanzando en ese capítulo 6, se hace más evidente que muchos de los que escuchan a Jesús no podían aceptar sus enseñanzas. El versículo 41 dice allí que los judíos comenzaron a murmurar porque Jesús había dicho, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ellos no podían entender cómo alguien que conocían como el Hijo de José y María podía decir que había descendido del cielo, y en el versículo 42 expresan esa incredulidad. Noten, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y a pesar de su incredulidad, Jesús no suaviza todavía su enseñanza, ni trata de hacerla más fácil para ser aceptada. En lugar de eso, les ofrece inclusive una explicación aún más profunda en los versículos siguientes. Noten el 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Con esa declaración, Jesús enfatiza que la fe en Él no es algo que los seres humanos puedan generar por sí mismos. Solo quiere aquellos que el Padre, o solo va a tener aquellos que el Padre les va a hacer venir a Él. La salvación es un acto soberano de Dios. Luego en el versículo 47,
Jesús vuelve a la afirmación central de su mensaje. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y en el 48 lo repite, yo soy el pan de vida. Y a continuación Jesús establece un contraste entre el maná que los antepasados, los judíos comieron en el desierto y el verdadero pan del cielo que él representa. Y noten el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El maná fue su sustento, un sustento temporal que no podía dar vida eterna. Sin embargo, Jesús, el verdadero pan del cielo, ofrece algo mucho mayor. El versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma, el que de él coma no muera. Aquí Jesús está enseñando que aquellos que creen en él recibirán vida eterna. Esta enseñanza llega a este punto culminante en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es una declaración impactante de Jesús. Aquí comienza inclusive a una afirmación que es más difícil de aceptar por la multitud. Jesús no solo afirma ser el pan de vida eterna, sino que también enseña que este pan es su carne, la cual dará por la vida del mundo. Aquí está Jesús hablando de su muerte en la cruz, donde va a ofrecer su cuerpo como sacrificio por el pecado. Y los judíos reaccionan con incredulidad y confusión. Y en el versículo 52 nos dice que los judíos discutían esto diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos interpretaban las palabras literalmente y no comprenden el significado espiritual detrás de ella. Pero en lugar de aclarar la enseñanza de una manera más accesible, Jesús intensifica inclusive más en los versículos siguientes. Noten el versículo 53, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Empeoró las cosas, ¿no se dan cuenta? Jesús está hablando de una unión espiritual con Él, de recibirlo completamente como el Salvador, de comer su sangre y de comer su cuerpo y beber su sangre como una metáfora para creer en Él y participar de ese sacrificio redentor. Sin embargo, muchos de los que escuchaban no podían aceptar estas palabras. Y Jesús continúa en el versículo 54, diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estas palabras enfatizan la importancia de aceptar completamente a Jesús y su sacrificio en la cruz. No se trata de un acto físico, sino de una fe profunda y completa en Él. Aquellos que creen en Jesús y reciben su sacrificio tendrán vida eterna y serán resucitados en el último día. Y Jesús concluye su enseñanza en el versículo 58 repitiendo la comparación con el maná del desierto. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Sin embargo, como hemos visto, muchos no estaban dispuestos a aceptar estas palabras. Y en el versículo 60 se nos dice que muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? A pesar de haber seguido a Jesús, de haber sido testigos de sus milagros, estos discípulos no estaban dispuestos a aceptar la enseñanza sobre su sacrificio. Y esto nos muestra que ser un verdadero discípulo de Cristo no se trata de seguirlo externamente o de beneficiarse de sus milagros, sino de aceptar completamente su sacrificio por el pecado y confiar en Él para la salvación. Jesús, entonces, consciente de sus dudas y murmuraciones, le responde en el versículo 61. ¿Esto os escandaliza? Jesús sabía que eran palabras difíciles de aceptar, pero no retrocede en su enseñanza. Y el versículo 63 les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesús
aclara que las palabras tienen un significado espiritual profundo. No está hablando de comer carne literal, sino de recibir la vida que solo el Espíritu puede dar. Sus palabras son vida para aquellos que aceptan la fe. A pesar de estas declaraciones, muchos de sus discípulos no podían aceptar esta enseñanza. Y en el versículo 66 se nos dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Este es un momento de gran tristeza en el ministerio de Jesús. Aquellos que lo habían seguido por un tiempo lo abandonan, porque no pueden aceptar la totalidad de este mensaje. Y esto demuestra que el verdadero discípulo, el verdadero discipulado requiere más que una mera adhesión externa. Requiere una fe genuina, una aceptación completa de su obra redentora. Jesús entonces se vuelve hacia los 12 discípulos en el versículo 67 y les pregunta, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro, hablando en el nombre de los discípulos de los 12, responde con una confesión poderosa. Versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Esta respuesta muestra el corazón de un verdadero discípulo. Pedro reconoce que no hay otro lugar a donde iremos. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna y ellos han llegado a creer y a conocer que Él es el Hijo de Dios, a pesar de las dificultades de su enseñanza. Y los verdaderos discípulos no tienen más a dónde ir, porque saben que Jesús es la fuente de la vida eterna. Sin embargo, incluso entre los 12, no todos eran creyentes. Jesús concluye este pasaje en el versículo 70 diciendo, no os escogí yo a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Jesús se refiere a Judas, quien lo traicionaría más tarde. Esto nos recuerda que incluso aquellos que están cerca externamente pueden ser no verdaderos discípulos en el corazón. Este pasaje de Juan 6 nos enseña profundas lecciones sobre lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. No solamente se trata de seguir a Jesús por los beneficios que pueda proporcionar o aceptarlo de una manera superficial. ¿Cree en Jesús? Ah, sí, yo creo en Jesús. Y se lo quita de encima. No. Ser un verdadero discípulo implica una fe profunda, una aceptación completa de su sacrificio por el pecado, reconociendo que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y Juan aquí en el capítulo 6 nos muestra con claridad que ser un verdadero discípulo de Jesús no se trata únicamente de una adhesión superficial o de seguirlo por los beneficios físicos o materiales que pueda ofrecer. Lo que Jesús nos enseña en ese pasaje es que el verdadero discipulado requiere una entrega completa, total, una fe genuina que acepta la enseñanza de Cristo, especialmente la enseñanza sobre su sacrificio redentor. Y a lo largo, en la medida que vayamos estudiando este capítulo, veremos muchas personas que están siguiendo a Jesús y esas personas comienzan a abandonarlo cuando sus palabras se vuelven más difíciles de aceptar. Esta es una verdadera enseñanza para todos nosotros acá inclusive. Ser un verdadero discípulo de Cristo implica mucho más que solo asistir a la iglesia o identificarse como cristiano. Si alguien le pregunta, ¿es usted cristiano? ¿Y usted para quitarse de la gente encima dice sí? ¿O simplemente para decir porque está de moda o no de moda, lo que sea? Ser cristiano implica creer profundamente en su obra, aceptar su sacrificio y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Y esta enseñanza de Jesús sobre la vida, sobre el pan de vida, nos lleva a considerar realmente lo que significa creer en Él. No se trata simplemente de recibir beneficios temporales como lo hicieron aquellos que estaban siendo alimentados por los peces y el pan. Se trata de recibir la vida eterna a través de una fe sincera que nos une a Él en su muerte y en su resurrección. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos si también desean irse, es Pedro quien contesta con esta profunda convicción:
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y ese conocimiento es el corazón del discipulado, del verdadero discipulado. Es la comprensión de que solo Jesús es el camino de la verdad y la vida. No hay otra fuente de salvación, no hay otra opción viable para aquellos que buscan la vida eterna. Los verdaderos discípulos saben que aunque el camino puede ser difícil y las enseñanzas de Cristo a veces difíciles de comprender y de aceptar, es la única fuente de vida eterna. Él es la única fuente de vida eterna. Y este pasaje, estos textos, también nos recuerdan la importancia de la gracia divina. Jesús aclara que nadie puede venir a Él, nadie puede venir a Él, a menos que el Padre lo traiga. Y esto muestra que la fe no es algo que se puede generar por una persona, por sí mismo. Es un don de Dios. La salvación es la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y ser un verdadero discípulo implica reconocer y descansar en esa verdad. Y al final del pasaje Jesús revela que aunque los escogidos, los 12 discípulos, de ellos hay uno que es un diablo. Hablando de Judas. Y esto es un recordatorio para cada uno de nosotros que incluso aquellos que están más cerca externamente pueden ser unos verdaderos diablos. No basta con estar cerca de Cristo en apariencia. Lo que realmente importa es la condición del corazón y su fe en Él. En resumen, este capítulo 6 implica esto para usted y para mí. Acepte completamente a Jesús y su sacrificio. La fe en Cristo no es superficial, no es parcial, es una entrega total reconociendo su sacrificio en la cruz como la única fuente de salvación. Reconozca que la fe es un don de Dios. Nadie puede venir a Cristo por sus propios esfuerzos. La fe es un acto soberano de Dios que le trae hacia su Hijo. Además, tenga una devoción inquebrantable a Cristo. Como Pedro lo declaró, no hay otro lugar al que podamos ir, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Un verdadero discípulo tiene una lealtad profunda y personal hacia Cristo. También viva en respuesta a la verdad de quién es Cristo. Un discípulo verdadero no solo escucha las palabras, sino que vive de acuerdo a ellas, confiando plenamente en su obra redentora. Y yo espero que estas palabras les desafíen a examinarse a ustedes mismos y considerar si realmente han aceptado a Cristo de esta manera. ¿Son verdaderos discípulos? ¿Dispuestos a seguir a Cristo sin importar el costo? Reconociendo que solo Él es el único que provee vida eterna, solo en Él hay vida eterna. ¿O ha sido como alguno de los que estaban ahí recibiendo estos beneficios temporales, pero se aceptan apenas la enseñanza se vuelve un poco más difícil? Yo ya no quiero, ya esta parte ya no me interesa. Esto es un llamado a profundizar en su fe, a confiar plenamente en Cristo y a vivir como sus verdaderos discípulos, sabiendo que Él es el que provee la vida eterna. Estas palabras nos recuerdan eso y también nos recuerdan que el verdadero discipulado implica una confianza total en la obra de Cristo. No se trata solo de decir que cree, como una declaración externa, sino una dependencia genuina de Cristo para su salvación. Este es uno de los puntos centrales de la fe, de lo que produce la verdadera fe en un hombre, una verdadera lealtad y devoción a Cristo. Como respondió Pedro, ¿a dónde más iremos? No hay otro camino. Yo le digo, ¿a dónde más irá? ¿A dónde más va a ir? Él es el único, ese es su único camino. Acéptelo como el Hijo de Dios. Él es la única fuente de salvación. Él es el único que puede proveer vida eterna. Ese es el tipo de lealtad que marca a un verdadero discípulo de Cristo. Alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios y cuya vida está centrada en Cristo. Por eso examine su corazón.
Hay muchos que están diciendo que son cristianos. Es crucial que cada uno evalúe si realmente ha experimentado esa transformación interna y esa entrega total a Cristo. Jesús, con estos textos, nos manda que, o nos está pidiendo que evaluemos si realmente hemos experimentado una transformación interna y esta entrega total a Cristo. Así es. Además, noten algo más. Hay una fidelidad de Cristo hacia sus discípulos. Aunque son débiles, aunque son propensos a fallar, Jesús no los abandona. Incluso cuando Pedro niega a Jesús, él estuvo con Jesús todo el tiempo y luego lo niega. ¿Qué sucede o qué hace Jesucristo con este hombre? Le dice, yo he orado por él para que su fe no falle por completo. Inclusive en la mitad de nuestras faltas, él todavía está con nosotros. Eso es fidelidad, mis hermanos. Esto es soberanía de Cristo en preservar a los verdaderos discípulos. Si usted es un verdadero discípulo, no tiene por qué preocuparse. Ya él lo cogió de acá, perdón. Ya él lo cogió de acá y lo tiene con usted. Ya no hay forma de salirse. Y no quiere salirse tampoco. Esto trae consuelo, eso trae seguridad a los que verdaderamente pertenecemos a Él. Por eso, confíe plenamente en Cristo. No solo para el perdón de pecados, sino también para perseverar en su fe. La confianza de un verdadero discípulo no está en sus propios esfuerzos o en su capacidad para mantenerse fiel, sino en una promesa, la promesa de Cristo, de que Él mismo va a estar con ustedes hasta el día de su regreso. Ese es un recordatorio poderoso de que la obra de Dios en la salvación es una obra de principio a fin, una obra de Él. Y que su seguridad está en su fidelidad, no en la suya. Por eso, siga a Cristo en obediencia. Ese es el llamado. Y para todos aquellos que han seguido a Cristo, nos ayuda a animarnos a obedecer más. Espero que con estas palabras reflexione sobre su estado espiritual. Y le hago una pregunta, ¿es usted un verdadero discípulo de Cristo? Si es así, puede descansar con la seguridad de que Cristo le guardará hasta el día final. Pero si al examinar su vida descubre que su fe ha sido superficial o meramente externa, el llamado es claro. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando solo en su obra redentora para la salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Oramos para que Él abra los corazones de aquellos que aún no han llegado a conocer verdaderamente a Cristo, para que ellos mismos puedan experimentar esa salvación tan grande que tú nos has dado a todos nosotros y que solo tú puedes dar. Gracias, Dios, por tu gracia y por esa obra redentora que has hecho en la vida de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en ti. Espíritu Santo, sella el corazón de los creyentes, dándole esa certeza de salvación para que ya no tengan que luchar con las dudas, sino que descansen en esa obra completa de Cristo. Esto, Señor, para nosotros ha sido un recordatorio de que la paz de Dios no depende de nuestros sentimientos, ni de la perfección de nuestra fe, sino de una obra, esa obra perfecta que hizo Jesucristo en la cruz. Y te pedimos, Señor, que aún aquellos que no conocen a Cristo de manera genuina, lo puedan creer hoy, para que a través del poder del Espíritu Santo puedan ser llevados al arrepentimiento y a una fe salvadora en tu Hijo. Te pido que no sigan viviendo en la oscuridad, sino que vengan a la luz de la salvación, reconociendo que en solo Cristo pueden encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. Y te lo pedimos porque tú eres digno, Señor, digno de ser alabado, digno de ser reconocido y digno de ser adorado por esa salvación tan grande. Y aquellos que son verdaderos discípulos y que aman a Cristo y que confían en sus promesas, Señor, por ellos también oro, para que su fe nunca falle, nunca se aparten, Señor, siempre estén al lado tuyo y sabemos que así va a ser porque el que ha comenzado la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su regreso.
Dios, te pedimos que continúes obrando en la vida de cada persona para que puedan vivir una vida que honre a Cristo y proclamen su gloria en un mundo que lo necesita. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.